Conectados, nos encontramos en una edición más de tu programa favorito. Y bueno, hoy día vamos a hablar acerca de la alimentación, la tenencia y el régimen de visitas, obviamente en el contexto de una separación, de un divorcio. Y para eso nos acompaña hoy día nuestro especialista Marcos Función Atorchi. Muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos esta tarde. Hola Vanessa, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por tener la consideración de invitar para poder disertar este tema. Obviamente es abogado, es especialista en esta materia, pero además él es nuestro asesor legal de nuestra agencia de noticias Última Hora. Así es, efectivamente, ¿no? Yo soy el asesor legal también de Última Hora y ahí estamos para poder analizar no solamente el tema de alimentos, sino también la coyuntura actual y todo lo que puede ser de mi competencia, ¿no? Así es. Bien, pero antes de ahondar en el tema, vamos a mostrar una nota que nos preparó nuestra reportera Danitza Montealegre. Adelante con la nota. Muchos niños y adolescentes sufren luego de la separación de sus padres o el abandono de alguno de estos, por lo que el quedarse al cuidado de uno de sus progenitores es una de las soluciones a este problema. En el Perú, de los 266.114 casos de vulneración de derechos, el 45% son materias referidas a alimentos, tenencia y régimen de visitas. Esto debido a que son muy pocos los padres de familia que acreditan con pruebas el cumplimiento de su rol, mientras que a otros les es imposible el cumplir con la obligación de alimentar y sustentar a sus hijos. ¿Qué tanto sabemos acerca de esta problemática en nuestro país? ¿Realmente sabemos en qué momento se debe de realizar este tipo de denuncias? Conozcamos un poco más sobre este tema aquí, en Conectados. Bien, Danitza, muchísimas gracias por la información que nos has brindado. Y bien, Marcos, ahora sí pasamos a las preguntas. En medio de este contexto, ¿no? Ya sabemos de que vamos a hablar acerca del régimen de visitas y todo lo que concierne dentro de un divorcio, que lamentablemente, Marcos, es algo recurrente, ¿verdad? De acuerdo a tu experiencia. Sí, efectivamente. En realidad, no solamente, para aclarar también el tema, no solamente se da bajo el contexto de un divorcio, ¿no? Que es lo común, ¿no? Sino Claro. también existen en realidad parejas que están casadas, pero se distancian. Y cuando se realizan ese distanciamiento, también pueden solicitar lo que es una conciliación en materia de alimentos o también pueden irse a la vía judicial. Y es más, también existen los hijos extramatrimoniales, que en realidad también pueden solicitar el tema de la alimentación y tenencia o algún régimen de visitas y todo ello. Es decir, no necesariamente se da bajo el contexto de un divorcio, necesariamente. ¿Cuál sería el criterio, ¿no? De tenencia una vez de que los padres se separan? Vemos que normalmente se le da prioridad a la madre. ¿Es esto cierto? ¿Cuál es el criterio que se guarda? Mira, el Código Civil contempla que en el caso de tenencia, hasta los 3 años, obligatoriamente tiene que estar con la madre, por el tema del desarrollo del niño, por el tema de los alimentos y todo ello. Luego de los 3 años se verifica efectivamente un contexto laboral, un contexto de familia, un contexto psicológico, para ver quién podría tener la tenencia, ¿no? Pero generalmente la tiene la madre, ¿no? Y ahora es algo muy importante también que mencionar, es que muchas veces personas, en este caso madres, que tienen a su hijo de edad 3, 4, 5 años, solicitan una conciliación o se van al Poder Judicial para pedir la tenencia. Pero necesariamente ahí no significa que tienen que pedir la tenencia, porque la tenencia ya la tienen. Lo que tienen que pedir es un reconocimiento de tenencia. Eso es lo que se tiene que dar en el Poder Judicial. ¿Qué pasa si es que se determina de que la madre no está apta para asumir esta responsabilidad? Pasa automáticamente al padre en este caso. Claro, pero eso va siempre y cuando va a ser en un contexto que se vaya al Poder Judicial, que se someta a litigio el tema de tenencia, ¿no? Pero generalmente cuando hay una desavenencia en el caso de que quién se queda con el bebé o con el niño o con el menor, siempre generalmente se va a un centro de conciliación. Nos acabas de mencionar, por ejemplo, el centro de conciliación, ¿no? ¿Qué significa una conciliación y quiénes determinan, ¿no? ¿Qué actores de la justicia
determinan estos términos? Mira, quien te habla es conciliador extrajudicial y es más especialista en temas de familia, acreditado por el Ministerio de Justicia, y además soy director de un centro de conciliación. ¿Qué es una conciliación? Una conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos. Entonces es mejor que ir al Poder Judicial, porque una controversia, una desavenencia, se puede resolver en 2 o 3 horas, que si se somete al Poder Judicial, que se va a resolver en 6, 1 año, 2 años o 3 años. Ahí se pierde dinero, se pierde tiempo y las relaciones interpersonales también, ¿no? Siempre es aconsejable la conciliación y se puede someter las materias, en el caso de familia, alimentos, tenencia y régimen de visitas. Lo recomendable es que primero se someta a una conciliación y si es que se agota esta vía y ya no solucionan este inconveniente, ya tendrían que acudir al Poder Judicial. Pero aclarando que no es un requisito de procedibilidad, hablando en términos legales, acudir a un centro de conciliación antes de interponer una demanda. Si la madre desea o el padre desea, porque acá hay que tener en claro que siempre se dice, ¿no? La mamá tiene que pedir alimentos, no, el padre también, si tiene la tenencia de los niños o de los menores, puede solicitar también ante el Poder Judicial que la madre lo acuda con una pensión de alimentos, ¿no? Eso también se da. Ese es el tema que también que tienen que conocer la población, ¿no? Pero siempre es aconsejable de que primero vayan a un centro de conciliación antes de ir al Poder Judicial. Claro, hay que saber diferenciar eso, ¿no? Es importante. El centro de conciliación es muy aparte que acudir al Poder Judicial. Ambas vías son legales, ¿verdad? O sea, sí, Sí, claro. Ahora, muy bueno tu comentario, ¿no? Primero, para dejar en claro de que no solamente existen los centros de conciliación privados, es decir, acreditados por el Ministerio de Justicia, sino que también existen los públicos. Bien puede darse, en los públicos están las demunas que la manejan la Defensoría del Niño y del Adolescente, que las manejan las municipalidades. Ahora, la legalidad de ello, cuando llegan a una conciliación, se firma un acta de acuerdo total, si es que las partes llegan a un acuerdo, se levanta un acta de acuerdo total. Y esa acta de acuerdo total tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir la calidad de cosa juzgada? Es equiparable a una sentencia. Es decir, si una de las partes incumple ese acuerdo que han realizado, ya no pasas por todo un proceso judicial, una etapa postulatoria, aprobatoria, decisoria. No. De frente le dice, señor juez, la otra parte ha incumplido esta acta de conciliación, ejecútela. Y el juez la ejecuta. ¿Con quiénes se quedan los niños, no? Si es que se demuestra de que ambos padres no están aptos para la tenencia de esto. Claro, ese es un tema, primero para dejar en claro, ¿no? Una cosa es la tenencia, quién se queda con los niños, quién es el más apto o el más idóneo. Y otra muy diferente es el caso de la patria potestad. La patria potestad la tiene tanto el padre como la madre. Entonces, esa patria potestad se quita siempre y cuando ir a un proceso judicial y por determinadas causales, ¿no? Pero legalmente la patria potestad la tiene tanto el padre como la madre. Y la tenencia es quien tiene el menor de edad bajo su custodia. Esa es la tenencia. Esa es prácticamente la diferencia entre tenencia y patria potestad. Ahora, en el caso ya último, que se dé que tanto el padre como la madre no sean las personas idóneas para que puedan quedarse con el menor, entonces en este caso ya la autoridad correspondiente tenemos al INAVIF para que pueda hacerse cargo, pero generalmente siempre se da con los familiares, puede ser los hermanos, pueden ser los padres y todo ello, ¿no? Okay. Pero eso ya lo determina el Poder Judicial. ¿En qué casos el padre o la madre queda exonerada o exonerado de la manutención de los hijos? Bueno, en un caso bien extremo, en realidad. ¿Tiene que ver aquí el hecho de que el padre esté laborando o no esté laborando? Ya, eso es muy importante tu pregunta. He tenido muchos clientes, en realidad clientas, que vienen en realidad y me dicen, Marcos, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero demandar alimentos, pero él no está trabajando. Mi pareja no está trabajando, ya tiene 6 meses
que no viene trabajando y es más, me ha dicho que no va a trabajar para no pasarme la pensión de alimentos. Bueno, sí es indispensable que todo tu público se entere que no es necesario en realidad que esta persona se niegue a trabajar o que no esté trabajando, porque recordemos que bajo las normas legales, esta persona tiene el deber de poder acudir con una pensión de alimentos, que la pensión de alimentos incluye lo que es vestimenta, salud, colegio, educación, todo ello viene inmerso en lo que son los alimentos según el Código Civil. Ahora, exactamente en ello, ¿qué es lo que pasa? A veces muchas personas o muchos hombres, sinvergüenzas para utilizar esta palabra, no quieren trabajar para no pasar los alimentos. Ahora, eso no es óbice para no interponerle su demanda. Para no interponerle su demanda ante el Poder Judicial para que puedan ellos acudir con una pensión de alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque es un deber, aparte de que es un deber, existe lo que es el delito de omisión a la asistencia familiar. Si una persona, estando con todas sus extremidades completas, con su cabecita que está funcionando, no quiere pasar alimentos porque no quiere trabajar o simplemente no le da la gana, simplemente se le hace el proceso judicial, se hace la liquidación de devengados y se lo procesa por el delito de omisión a la asistencia familiar. Y Marcos, lo mismo ocurriría con la madre. ¿Qué pasa si que la madre, en este caso, no está trabajando? Es el mismo proceso. Es el mismo proceso, claro está, siempre y cuando estén dentro de sus facultades mentales, de que esté con todas sus extremidades que puedan trabajar, pues, ¿no? Porque recordemos que uno de los requisitos para poder solicitar los alimentos es la capacidad económica del demandado. Es decir, la capacidad económica hay que verificar, pero esa capacidad económica en el sentido de que si está dentro de todas sus características cabales, en realidad tiene que cumplir en ello. Una norma legal que lo regule. Los alimentos está regulado en el Código Civil. Entonces, esos son los requisitos para que puedas pedir una pensión de alimentos. Y obviamente mostrar el vínculo de consanguinidad, pues, ¿no? Que lo haya reconocido, ¿no? Dentro de la RENIE. En cuanto a familias o padres quienes se divorcian y tienen de repente más de un hijo o dos hijos, en este caso, ¿cómo hacen con la repartición, ¿no? Del porcentaje de la pensión que se tiene que dar? ¿Por hijo tiene que existir el mismo porcentaje o es un solo porcentaje por la cantidad de los hijos? ¿Cómo es en ese caso? Perfecto, te voy a explicar. Cuando una persona tiene 3 o 4 hijos, ¿qué te señala el Código Civil? Que legalmente tiene que dar hasta el 60% de la remuneración. En realidad, la remuneración, la CTS, todo concepto remunerativo, es solo hasta el 60%. Eso es lo que señala la norma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tiene 3 hijos? Si tiene 3 hijos, sería, si lo tomamos en porcentaje, el 20% para cada uno, ¿no? 20% para cada uno, porque eso es lo que establece la norma, ¿no? ¿Están obligados los parientes al pago de la pensión de alimentos o pensión alimenticia? Sí, claro, el Código Civil también lo contempla, ¿no? Si se demuestra que uno de los padres no tiene la capacidad económica o está dentro de unas circunstancias que le hace imposible afrontar ello, tranquilamente la parte perjudicada puede acudir al Poder Judicial para que se derive la demanda puede ser a los abuelos, puede ser a los padres y todo ello, y ellos sí tendrían la obligación de cumplir con ello. Incluso eso pasa en los casos cuando el padre está purgando cárcel. En muchos casos también se ha dado eso. Quienes afrontarían ello serían los padres o los hermanos, en realidad, en este caso, pues, ¿no? También hay que tener en cuenta algo, ¿no? La parte de los alimentos no es única y exclusiva para el padre, ¿no? En realidad son para ambos. Bueno, sí sabemos de que si es que el padre o la madre deja de aportar en este caso, deja de cumplir con los hijos, sí hay vías legales. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cuántos años estamos hablando? Primero, ¿cuál es el procedimiento? Si el que tiene el deber de pasar el alimento no lo hace, se inicia lo que es la demanda de alimentos. Se inicia la demanda de alimentos
Y supongamos de que tenemos la sentencia. En esa sentencia pasan 3, 4 meses y el juez, bueno, debe 300, 400 o hasta se puede acumular hasta 1000 o 2000 soles. ¿Qué pasa con ello? Se pide una liquidación de devengados y esa liquidación de devengados, si no la paga, se le dice al juez, señor juez, cúrsese oficio al Ministerio Público por el delito de omisión a la asistencia familiar. Y ahí se da, la Fiscalía inicia un procedimiento, un proceso de lo que es investigación preliminar, y en esa investigación preliminar, ¿qué es lo que hace? Llama a lo que es al que está obligado a ello. ¿Para qué? Para un principio de oportunidad, siempre y cuando cumpla los parámetros de la ley. Pero si no cumple los parámetros de la ley, entonces formaliza lo que es la acusación y puede ir hasta 3 años, se detiene de prisión, si no me equivoco. Una vez cumplido ya los 18 años, ya el hijo pierde el derecho a recibir la manutención del padre. No es así. Una vez, recordemos que las normas señala que es en realidad hasta los 28 años, ya, pero siempre y cuando esté estudiando, en realidad. Ya, tiene que tener estudios exitosos. ¿Pero qué se llama estudios exitosos? La norma en realidad no lo contempla, pero ya hay jurisprudencia al respecto, que estudios exitosos basta que el menor esté aprobando el curso para que sean estudios exitosos, ¿no? Pero en realidad cuando existe una sentencia en la cual determina alimentos, tiene que pasar la pensión hasta que, bueno, termine de estudiar, o si es que deja de estudiar o tiene un hijo esta persona, entonces el obligado en este caso puede pedir lo que es la exoneración de alimentos, pero ojo, lo tiene que pedir vía judicial. Si no es que deja de pagar, porque después lo van a sorprender con una liquidación de devengados, tiene que hacer una demanda para que le diga al juez, señor juez, quiero una exoneración de pensión de alimentos en vista de que ya mi hijo es profesional, o en vista de que mi hijo ha contraído nupcias, se ha casado, o en vista de que ya tiene un hijo y todas esas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente, hablo en términos generales. ¿Por qué? Porque puede ser de que el alimentista tenga problemas psicológicos o tenga un problema de salud mental. En este caso ya va a ser de por vida, pues, ¿no? He oído el término liquidación de devengados. ¿A qué nos referimos con eso? El término de liquidación de devengados es decir, una madre alimentista tiene un acta de conciliación o una sentencia, ¿ya? Y esa acta de conciliación o sentencia dice que tienen que pasarle 500 soles mensuales, vamos a suponer. Pero pasa 1, 2, 3, 4, un año, o 5 meses o un año y no les pasa pero ni un sol. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se presenta una demanda de liquidación de pensiones devengadas por el tiempo que ha dejado de pasar, y el juez la va a aceptar, y una vez que la acepte le corre traslado a la otra persona y le dice, debes esta cantidad de pensiones, tienes que pagarla. Entonces la otra persona formula una contradicción a esa liquidación o las acepta, ¿ya? Y de eso sale una sentencia. Entonces páguese la cantidad de 3.000 o 4.000 soles de todas las pensiones que se dejaron de pagar. Esa es la liquidación de devengados. Bien, Marcos, ahora en el contexto de la pandemia, ¿qué términos han cambiado en cuanto al régimen de visitas o a las conciliaciones? ¿Han habido algunos cambios? El cambio que ha habido dentro del contexto de los alimentos es, antiguamente, persona que no pagaba los alimentos, se le hacía su proceso de omisión a la asistencia familiar y se iba preso. Pero se iba preso por lo que determina el juez, puede ser por 1 o 2 años, y así pague la pensión de alimentos, no salía, tenía que cumplir su sentencia. O así pague la pensión, la totalidad o la reparación civil, no salía, cumplía su sentencia. Pero luego salió una normativa en la cual señala específicamente, por la causa del COVID, ¿no? Tenemos entendido que también los centros penitenciarios también sufren de temas de COVID y todo ello, ¿no? Por los focos que se dan dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sistema jurídico o bajo el Ministerio de Justicia? Se planteó que, y justo fue una norma también, que los que pagaran, los que estaban purgando condena por el delito de omisión a la asistencia familiar,
podrían salir con el solo hecho de pagar toda la liquidación de devengados y la reparación civil. Entonces, eso ocasionó de que todos los que estaban purgando condena por este delito pagaran todas las reparaciones civiles, todas las pensiones devengadas y bueno, salieran en libertad, ¿no? Otro contexto que se dio también en plena pandemia fue el tema del procedimiento único simplificado de alimentos, que en realidad eso ha acelerado el tema de los alimentos. ¿Por qué? Porque en la sola audiencia ya hasta se puede emitir sentencia. Ya no, o sea, ha acelerado el proceso de alimentos. Es muy beneficioso. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección de Conectados en Redes, donde a continuación Marcos nos va a contestar las preguntas que tú mismo nos has mandado, nos has escrito mediante los comentarios en Facebook. La primera pregunta vendría a ser, es de Pedro Jesús Manzaneros, y él nos dice, si ya existe una conciliación en la que ambas partes aceptaron en que el menor vaya los fines de semana con el padre y por motivos de la pandemia no se está cumpliendo con ello, ¿hay forma de proceder para que se haga respetar lo acordado? Correcto. Si hay una conciliación por el tema de tenencia, recordemos que el acta de conciliación tiene la calidad de cosa juzgada, el valor de una sentencia. En este caso, si tiene el valor de una sentencia y una de las partes la incumple, puede acudir al Poder Judicial para que pueda el juez ordenar su cumplimiento. Y recordemos de que si una persona decide desacatar una resolución judicial, ¿qué es lo que pasa? Comete un delito porque no está cumpliendo una resolución judicial, ¿no? Claro. El delito de resistencia y o desobediencia a la autoridad. Puede desencadenar ello. Si un hombre ya fue sentenciado por agresión física a la madre de su hijo, ¿es posible que se pida la tenencia del menor? ¿Es posible que se le den la tenencia? A una persona que ha cometido una agresión física a otra, es que sí es posible que pida una tenencia. Ya fue sentenciado por agresión. Obviamente de que si ha sido sentenciado, la madre en este caso puede hacerle el proceso para que se le pueda quitar la patria potestad en este caso, ¿no? Pero es bien difícil que un juez le dé, porque eso se va a ir a un proceso judicial, y un juez o una jueza, porque en su mayoría son juezas que ven estos temas, dudo mucho que le den lo que es el tema de la tenencia, ¿no? Habiendo ya tenido una sentencia judicial. Ahora pasamos al ping-pong de Conectados. Voy a dictarte 4 términos judiciales muy comunes, conocidos, que por ahí hemos oído de casualidad. Y bueno, Marcos nos va a decir el significado de cada uno de estos términos. Y la primera, Marcos, sería custodia compartida. Bueno, custodia compartida en realidad lo equiparamos a lo que es la tenencia, pues, ¿no? ¿Quién está quién se queda con el menor? Y si es custodia compartida o tenencia compartida, en este caso es porque las partes han decidido de mutuo acuerdo, es quedarse con el menor tanto tiempo, por ejemplo 15 días, y la mamá ha quedado 15 días o el papá ha quedado 15 días más, ¿no? Prácticamente eso es, ¿no? En modo gráfico, ¿no? Claro. Ambas partes han decidido establecer un tiempo, ¿no? Patria potestad. En realidad las tienen ambos padres. Y ahora, manutención. En realidad, de frente lo equiparamos con el tema de alimentos, ¿no? Alimentos es lo indispensable, que contiene lo que es salud, vivienda, vestimenta para el menor de edad, ¿no? Marcos, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir, obviamente, tus conocimientos aquí con todos nosotros en Conectados. Bien, Marcos, ¿en dónde te encontramos? ¿El nombre de tu centro de conciliación? ¿Cuáles son tus redes? Sí, claro, pueden seguirme como Marcos Ricardo Asunción Atoche. Tengo una página que me pueden seguir. Pueden visitarnos en el Centro de Conciliación M. Asunción, acreditado por el Ministerio de Justicia. Y encantado de poder atenderlos, encantado de realizar esta entrevista, y más bien te agradezco la entrevista que me has realizado y estoy a vuestra disposición cuando crean conveniente. Así es, Marcos, gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias. Recuerda que Marcos también es parte del equipo de Última Hora, pero en la parte legal, obviamente, ¿no?
¿no? En otro equipo. Bien, Marcos, muchísimas gracias y gracias a todos por vernos. No se olviden de que encuentran La Última Hora en todas las plataformas digitales. Así que conmigo será hasta el próximo domingo. Chao.